Quería hablar hoy de mi libro, mi último libro, Ríndete, deja que tu mundo caiga. La rendición que planteo en el libro no es una rendición de soltar nuestros sueños y dejar de hacer aquello que nos interesa, que nos gusta, que nos inspira. Es más una rendición de dejar de librar batallas y de pelearse con la vida y soltar tu mundo, soltar ese mundo que estamos sujetando y que en el día a día nos conlleva mucho sufrimiento. No es dejar tus sueños, sino dejar aquello que nos está haciendo sufrir. Yo siempre he dicho que si el sueño hacia el que nos encaminamos nos está haciendo daño, o tenemos que dejar el sueño o tenemos que dejar la forma en que nos estamos acercando a él. El libro se plantea el hecho de que muchas veces aguantamos un montón de cosas porque no creemos merecer lo que deseamos sin tener que soportarlas. No creemos que si no sufrimos merecemos lo que deseamos en la vida. Y cuando hablo de desear cosas, pues no solamente es ese trabajo que te gusta, ese dinero que te permite pagar las facturas y estar en calma, compartir la vida con esa persona, que tu vida familiar con tus hijos, con tus padres sea positiva, tener una buena vida social y unas amistades en las que confiar. No, hablo también de nuestro mundo interior, sobre todo, estar en paz con nosotros mismos. En realidad, muchas veces, mucho de lo que deseamos o creemos que deseamos, solamente va encaminado a sentirnos bien con nosotros. A menudo no queremos ese ascenso, que sí, que está genial, porque nos reportará más dinero y más responsabilidad, pero en realidad lo que estamos deseando es que nos admiren, que nos valoren. Muchas veces no queremos un puesto mejor en el trabajo porque nos dará más dinero y nos dará una vida mejor. Queremos un puesto mejor en ese trabajo porque creemos que así el mundo nos va a aceptar, porque necesitamos pertenecer, porque necesitamos dejar de sentirnos desencajados, desgajados, desamparados de la vida. Es algo muy, muy biológico, ¿no? Muy antropológico, el concepto de necesitar pertenecer porque lo tenemos muy ligado a la supervivencia. Ríndete, deja que tu mundo caiga es un libro en el que trato sobre dejar de hacer para demostrar, para acumular méritos que luego no sirven para nada, dejar de sacrificarte, dejar de creer que sufrir te lleva a la felicidad. Es decir, que castigarte, que sufrir, que sacrificarte y todas esas cosas que hacemos habitualmente y que ya sabemos que no sirven para nada, pero continuamos haciendo, nos sirven para luego acariciar, arañar casi instantes de felicidad, porque no llega nunca, porque, ¿sabes qué pasa? Que cuando tú tienes ese esquema mental que tenemos prácticamente todos, ¿no? En esas creencias, por esas heridas emocionales, que te dice que si sufres, acumulas puntos para luego conseguir algo mejor, ese perverso entramado de pensamientos y creencias te lleva a no estar nunca satisfecho con lo sufrido, a no tener nunca suficientemente actos que demuestren que has sufrido suficiente. Es decir, nunca acumulas suficiente sufrimiento como para canjearlo. Y cuando lo canjeas por esos momentos de felicidad, cuando dices, bueno, ya he sufrido lo suficiente, todo esto, modo inconsciente, evidentemente. Cuando piensas, ya he sufrido lo suficiente, este fin de semana me puedo permitir descansar porque he trabajado un montón de horas, porque he demostrado a mis responsables que soy el más responsable, yo he trabajado mucho, he demostrado al máximo, he acumulado suficientes méritos, a mi entorno le he dado lo suficiente, me he desvivido por ellos, ya puedo descansar. Cuando llevas 5 minutos, llega esa vocecita que te dice, ¿estás descansando? Si todavía no has conseguido lo que quieres. Y lo que quieres no es un trabajo mejor, que también, no digo que no, lo necesitamos. Yo necesito dinero para pagar mis facturas, evidentemente, ¿no? No, pero en realidad lo que necesitas es comprar con tu sufrimiento el merecimiento, perdón por decirlo así, de la paz de saber que lo mereces, ¿no? A ver si me explico porque es una cosa complicada. Es decir, todavía no has hecho suficiente como para creerte que mereces estar en paz sin tener que continuar haciendo, a destajo, de esa forma, sin tener que estar sufriendo siempre. Porque en realidad lo que anhelamos es una vida en la que hagamos, evidentemente, cosas, hay que hacer un montón de cosas, pero no tener que desvivirnos, no tener que sufrir, no tener que sacrificarnos para tener ese equilibrio.
En realidad lo que quieres es poder levantarte el domingo y no tener que sentir esa culpa, no sentir esa culpabilidad de todavía no haber hecho suficiente y no haberte sacrificado suficiente como para demostrarle al mundo que te mereces eso que deseas, que es tener un domingo en paz, es que al final, sin que la voz te recuerde que todavía no lo has conseguido. Fijaos qué perverso es decir, no me permito el descanso, no me permito parar, no me permito dejar de luchar por todo, no me permito dejar de escalar montañas, de sacrificarme, porque si lo hago 5 minutos, esa vocecilla me recuerda que todavía no lo he hecho suficiente. Pero, en realidad es lo que estamos anhelando, ¿no? En el libro se habla del sufrimiento, se habla de vivir tus miedos, se habla de finalmente sentarte contigo y tomarte ese café largo con eso que tanto te asusta y dejar de estar evitándolo, de intentar postergar enfrentarte a esa conversación, a esa situación, porque al final aquello de lo que estamos huyendo nos persigue. Y hay algo que no sabemos, que es que aquello de lo que estamos huyendo ha venido a salvarnos, porque en el momento en el que tú te prestas a vivir tu miedo, te empoderas. Y entonces ese miedo te parece más pequeño. Una de las cosas que me gusta tratar siempre y que lo trato en sesiones de coaching y también en formaciones es el hecho de que tenemos un miedo al miedo, es decir, a nosotros nos da miedo una situación, vivir una situación, ser rechazados en el trabajo, ser rechazados por esa persona a la que amamos y hacemos un montón de cosas para evitarlo que nos acaban abocando a vivir ese rechazo, por ejemplo. No hablo del rechazo porque es una herida que yo tengo y que me ha marcado muchísimo, pero podría ser el abandono, podría ser la humillación, podría ser cualquiera de las 5 heridas emocionales que además a veces van juntas, ¿no? Y se hacen mucho más insoportables, ¿no? Entonces, yo lo que propongo es que te sientes a sentir eso que has estado evitando, que dejes de hacer todo aquello que hacías que va encaminado a evitar vivir ese rechazo, a evitar vivir esa injusticia, esa humillación, esa traición, ese abandono y te prestes a vivirlo. Porque si no, vives la vida huyendo, vives tu vida intentando no llegar a esa situación y tienes un miedo y vives rodeado de un lago de miedo, ¿no? Tienes miedo al miedo. Y hasta que no traspasas la barrera de ese miedo circundante y llegas a ese miedo nuclear, no te das cuenta que no era para tanto. Y claro, nos asusta mucho vivir esa situación incómoda de la que hemos estado huyendo. Lo que pasa que como no nos prestamos a ello, no nos prestamos a vivirlo, a atravesar ese miedo, no nos hemos dado cuenta de que una de las primeras cosas que sucede cuando tú te prestas a vivir ese miedo y la primera parte es sentarte contigo y darte cuenta y ver tus para qué y ver esos pensamientos y respirar y notar tus emociones. Hasta que tú no te prestas a ello, no descubres una de las grandes verdades de la vida que cuando te sucede piensas, y yo he estado evitando esto, te empoderas. Cuando tú te prestas a vivir ese miedo nuclear y atraviesas el lago de tu miedo al miedo, ese miedo circundante, creces. Y entonces el miedo nuclear empieza a ser asequible. ¿Y, ¿Y por qué es asequible? ¿Por qué ha cambiado? No, la situación es la misma, pero tú no eres el mismo, ¿no? Porque al final no importa cómo ves el vaso, medio vacío, medio lleno, lo que importa es cómo te ves a ti, porque el vaso es tu reflejo. Otro de los temas que trato es el tema del espejo, ¿no? De cómo utilizar esas situaciones en la vida que se nos repiten una vez y otra y que van cambiando de escenario, van cambiando de cara, van cambiando de situación, pero son exactamente la misma. Cómo parar, dejar de vivir en bucle y, y tomar las riendas, ¿no? Y rendirse de una vez a tu miedo y vivir ese miedo, rendirse y dejar de luchar que no puedes cambiar y concentrarte en ti, ¿no? Mirar en ti y encontrar ese amor que eres que te estás negando a sentir y a reconocer. En el libro hablo mucho del tema del hacer, porque yo soy una hacedora compulsiva, me he dedicado a hacer para demostrar, para acumular. Hablo del dar, ¿no? De estar en una relación y darlo todo y quedarse vacío y descubrir que al otro lado no hay nada
y cómo poner esos límites, ¿no? Lo necesario que es poner límites y decir que no en la vida y cómo te cambia la vida poner esos límites, ¿no? Bueno, solo quería hacer un poco, pues, este breve resumen. Espero que os interese. Aquí os enseño el libro. Ríndete, deja que tu mundo caiga. Dejar caer tu mundo es dejar caer esos esquemas caducos que te están llevando a sufrir, esos pensamientos, esas creencias, esas heridas emocionales, dejar de vivir a través de lo que te asusta, dejar de vivir a través de todo eso que estás cargando, que llevas encima, que es ese mundo, soltarlo y dedicarte a vivir como realmente quieres, sin hacer daño a nadie, desde el respeto, porque todo esto puede ser totalmente asertivo, desde la compasión, pero empezar a tener compasión por alguien por quien nunca has tenido compasión, que eres tú. Espero que os sea de interés y que os guste. Os invito